Vamos a ver qué sucede en cuanto a la energía en un circuito resonante serie, RLC. Partimos del siguiente circuito al cual le alimentamos con un voltaje alterno dado por este ángulo de fase inicial, por alfa. Bien, por el circuito va a circular una corriente que va a ser I0 coseno de omega t. Esa corriente va a ser la misma para cada uno de los componentes, para la resistencia, para la bobina y el condensador. Y en este caso no estamos en resonancia. Cuando estemos en resonancia, recordemos que tanto la pulsación como la F de la frecuencia aparece con un subíndice 0. Bien, vamos a ver el voltaje que se queda en cada uno de los componentes. Si aplicamos la ley de Ohm, para el voltaje de la bobina tendremos que es la oposición que presenta la bobina por la intensidad que circula por la bobina, es decir, la reactancia inductiva por la intensidad, y teniendo en cuenta que en una bobina el voltaje va adelantado 90 grados respecto a la intensidad que la cruza. Por lo tanto, tenemos esta expresión. La intensidad es coseno omega t y aquí vemos que ya aparece en la fase coseno omega t más los pi medios. Bien, coseno omega t más pi medios es lo mismo que menos seno de omega t. Por lo tanto, llegamos a esta expresión final para el voltaje que se queda en la bobina como consecuencia de la corriente, esta corriente que circula por ella. Bien, vamos a determinar el voltaje instantáneo ahora en el condensador. Lo mismo, aplicamos la ley de Ohm, o oposición que presenta el condensador, que es la reactancia capacitiva, multiplicado por la intensidad que circula por el condensador. Y ahora lo que hay que tener en cuenta es que el voltaje en el condensador va retrasado 90 grados respecto de la intensidad que lo atraviesa. Es decir, esto que tenemos aquí, que tenemos que la intensidad coseno omega t, en el condensador el voltaje coseno omega t menos esos pi medios de retraso que lleva el voltaje. Bien, coseno de omega t menos pi medios es lo mismo que seno de omega t. Por lo tanto, ya tenemos el voltaje instantáneo que se queda en el condensador. Y para la resistencia, pues exactamente igual. Aplicamos la ley de Ohm, oposición que presenta la resistencia, el valor óhmico de esa resistencia, por la intensidad que circula por la resistencia. Por lo tanto, tenemos el voltaje instantáneo en la resistencia. Bien, vamos a determinar las energías en cada uno de los elementos. Vamos a empezar por la energía en la bobina y la vamos a determinar en resonancia. Como vemos aquí ya aparece omega con el subíndice 0. Sabemos que la energía de la bobina viene dado como un medio del coeficiente de autoinducción por la intensidad instantánea al cuadrado. Aquí tendríamos una onda cosenoidal, es decir, estamos dando valores instantáneos de esa energía en la bobina. Bien, tenemos todos estos valores, la intensidad al cuadrado, bueno, tenemos aquí la intensidad, simplemente hay que elevarla al cuadrado. Bien, si nos damos cuenta, este término nunca será negativo, es decir, que esta energía siempre va a ser positiva. Como muy bajo será 0, pero nunca será en sentido contrario. En cuanto a la energía en el condensador, tenemos un medio de la capacidad por el voltaje del condensador al cuadrado. El voltaje del condensador lo tenemos aquí. Por lo tanto, elevamos el voltaje del condensador al cuadrado y obtenemos la energía instantánea que va a tener ese condensador a la frecuencia de resonancia. Lo mismo que antes, esta energía va a ser siempre positiva, va a estar sobre el eje 0. Tenemos que
la frecuencia de resonancia, el desfase es nulo. El circuito es puramente resistivo, debido a que se cumple que la reactancia inductiva se iguala a la reactancia capacitiva. Y como sabemos que tiene signos opuestos, ese factor del factor imaginario en la impedancia se anula. Por lo tanto, tendríamos un circuito con un carácter puramente resistivo. Phi 0. Bien, si sumamos la energía de la bobina y el condensador, la energía instantánea, vemos que nos va a dar un valor. Estas expresiones salen jugando con estas tres que tenemos aquí. Nos va a dar un valor que es constante, es decir, la suma de las energías de los dos elementos la podemos determinar por el coeficiente de autoinducción de la bobina multiplicado por la intensidad eficaz al cuadrado, y siempre va a tener ese valor, no va a estar variando. Si nos acordamos, la energía media que tenemos en una bobina fuera de la condición de resonancia es un medio de L por I cuadrado, y la misma que tenemos en el condensador, un medio de la capacidad por el voltaje eficaz del condensador al cuadrado. Estos son valores eficaces y estos son la energía media que tenemos. Como vemos aquí en el circuito resonante, esa energía que es constante a pesar de que hemos partido de valores instantáneos, es el doble que cualquiera de las energías que tiene la bobina o el condensador fuera de la condición de resonancia. Esa energía, que es doble, va a estar traspasándose, por decirlo de alguna manera, de un elemento al otro. Es decir, cuando la bobina tenga su energía almacenada en el campo magnético, en el condensador no va a existir energía. Esa energía se traspasa luego al condensador, al campo eléctrico del condensador, y la bobina se queda sin esa energía. Es decir, hay un trasvase de energía entre la bobina y el condensador justamente en la condición de resonancia. De hecho, si nos fijamos en las fórmulas para la energía en la bobina y en la energía en el condensador, cuando omega 0t vale 0, este término vale 1. Es decir, tendríamos toda la energía en la bobina. Seno de 0 es 0. No tendríamos nada de energía en el condensador. Y a los 90 grados, este término vale 1, tendríamos toda la energía en el condensador y nada de energía en la bobina, ya que este término a los 90 grados valdría 0. Por lo tanto, se produce un trasvase de energía entre los dos componentes que no implica ninguna condición de incremento de corriente por el circuito. De hecho, si nos acordamos, cuando no está en resonancia, sí que hay una corriente adicional para mantener las potencias reactivas de esos componentes, aunque no sean potencias útiles, pero sí se produce una adición de intensidad. Por eso las compañías distribuidoras de energía penalizan a aquellas empresas que tienen un exceso de potencia reactiva, debido a que efectivamente sí que hay que transportar, sí que hay que llevar esa energía desde la fuente hacia el destino, es decir, eso se va a hacer a través de un incremento de corriente para satisfacer una potencia que no es útil. Bien, esta energía que se va a acumular en los elementos L y C se llama energía almacenada. En cuanto a la resistencia va a disipar una energía, la va a transformar en trabajo, es una energía útil. Bueno, la va a transformar en calor en este caso, es una resistencia.
Entonces ya sabemos que aplicando las fórmulas que conocemos de potencia por tiempo, pues obtenemos la energía que se va a disipar o se va a transformar en calor en la resistencia. En este caso, energía instantánea, dado por esta expresión del tiempo por la R, el valor resistivo por la intensidad al cuadrado que está circulando por ella, o podemos utilizar también la potencia media, es el voltaje eficaz por la eficaz por el tiempo, para determinar esta energía que se va a transformar en calor en la resistencia. Bien, la energía la podemos dar en julios o en vatios segundos. Lo normal es dar la energía debido a los elementos de bobina y condensador en forma de julios y dar la energía que es útil en forma de vatios segundo. Vamos a ver un factor, un parámetro muy importante en los circuitos resonantes y es el factor de calidad. Este factor, como su nombre indica, nos dice cuánto de bueno es el circuito. Ahora veremos unas gráficas para definir mejor esto de cuánto de bueno es el circuito. Bien, lo que está claro es que hay una asociación entre cuanto más alta sea la calidad, mejor va a ser el circuito. Bien, el factor de calidad viene determinado por esta expresión que tenemos aquí. Es la energía almacenada en un periodo dividido por la potencia disipada en un periodo, en un ciclo. Potencia por el periodo sería la potencia, en este caso potencia por el periodo sería la energía por ciclo, la energía disipada. Bien, trabajando con esta expresión podemos ponerla como pulsación por la energía almacenada dividido de la potencia útil. La energía almacenada solamente pueden hacerlo los elementos bobina y condensador. La potencia útil solamente la puede disipar los elementos resistivos. Bien, pues a partir de esta definición de lo que es el factor de calidad, trabajando con esta fórmula y estas dos que tenemos aquí, podemos llegar a otras maneras de expresar el factor de calidad, es decir, lo bueno, cuánto de bueno tiene un circuito. Una muy común es utilizar a la frecuencia de resonancia la XL, es decir, la reactancia inductiva, dividido de la resistencia, o la reactancia capacitiva a la frecuencia de resonancia, que es igual que la inductiva, esto que tenemos aquí, dividido R. Aquí, como vemos, cuanto menor sea R, más grande va a ser el factor de calidad. Eso tiene su lógica. La R es una energía que se va a transformar, en este caso, en calor. O sea, se puede considerar una especie de pérdidas. Sin embargo, si analizamos esta energía almacenada, como hemos visto en resonancia, esa energía no aporta, no se transporta a través de la fuente. Por lo tanto, si la resistencia fuera cero, si solamente tuviéramos una L y una C ideales, el factor de calidad sería infinito. Toda esa energía estaría invertida en almacenar, estaría almacenada en la L y la C, es decir, rebasándose esa energía de uno a otro. Bien, también si podemos, trabajando con estas expresiones, podemos llegar también a esta conclusión. En un circuito de RLC serie, para dar el factor de calidad podemos hacerlo mediante esta fórmula. Ahora trabajaremos un poco concretamente con esta fórmula. Y además también podemos utilizar lo mismo, trabajando con estas expresiones que tenemos aquí, llegamos a estas conclusiones. Es decir, en este caso, si multiplicamos el numerador y el denominador por la intensidad, podemos poner el factor de calidad como el voltaje en la bobina dividido entre el voltaje total, o el voltaje en el condensador entre el voltaje total aplicado. Eso también nos daría el factor de calidad. Bien,
Vamos a ver qué relación hay entre el factor de calidad la frecuencia de resonancia y el ancho de banda. Sabemos que el ancho de banda para este circuito RLC serie es este que tenemos aquí. Está la expresión. Aquí podemos sacar que R dividido L es el ancho de banda por 2pi. Esto que tenemos aquí. Bien, sabemos, como hemos visto hace poco, que el factor de calidad también puede venir dado para este circuito RLC serie en resonancia como la reactancia inductiva dividido la resistencia. Es decir, podemos sacar lo mismo, la R dividido L, que nos quedará la frecuencia, en este caso la pulsación de resonancia, dividido del factor de calidad. Bueno, pues igualando estas dos expresiones, podemos poner el factor de calidad según esta expresión. Frecuencia de resonancia entre el ancho de banda. Eso quiere decir que cuanto más pequeño sea el ancho de banda, mayor será el factor de calidad. Es lógico, cuanto más pequeño sea el ancho de banda, más pronunciado estará justamente la curva de la intensidad que hemos visto hacia en la zona de la frecuencia de resonancia. Vamos a ver eso para varios valores. Vamos a utilizar la fórmula esta que vimos antes de factor de calidad en función de los elementos que tenemos colocados en el circuito. Entonces, para este caso concreto, mantenemos la bobina y el condensador constante. Este parámetro que tenemos aquí, la raíz cuadrada de L entre C, la mantenemos constante. Y lo que hacemos es variar el valor de la resistencia. Vemos que cuanto mayor sea la resistencia, menor va a ser el factor de calidad. Es decir, R1 es mayor que R2 y mayor que R3. Lo primero, R1, como vemos, al ser mayor, la intensidad que vamos a tener a través del circuito va a ser menor. Esta sería la frecuencia de resonancia y este sería el valor máximo de la corriente a esa frecuencia de resonancia con este valor de la R1. Bueno, si partiendo de este valor máximo hallamos las frecuencias de potencia mitad, o si recordamos, si hablábamos de corriente era el 70,7% de la intensidad máxima, pues podemos determinar el ancho de banda para el caso de tener una resistencia R1. Como vemos es este de aquí, el ancho de banda 1, así de amplio. Si vamos bajando la resistencia, lógicamente en la frecuencia de resonancia, la impedancia, que es el valor de la resistencia, es menor, por lo tanto la corriente será mayor. Como vemos, si hacemos ahora el ancho de banda, si este es el valor máximo, cogemos el valor máximo dividido raíz de 2 y obtenemos un segundo ancho de banda. Como vemos, este ancho de banda es menor que el que teníamos antes. Es decir, la resistencia se ha hecho menor y el ancho de banda también se ha hecho menor. Se está concentrando hacia la frecuencia de resonancia. Y ya si cogemos una resistencia 3 menor, pues obviamente la intensidad que va a circular por el circuito a la frecuencia de resonancia va a ser mayor y además, lo mismo de antes, si cogemos las frecuencias a las cuales la intensidad se reduce al 70,7% de la máxima, pues vemos que serían estos dos puntos. Este ancho de banda 3, como vemos, este ancho de banda 3 se ha hecho más pequeño. Entonces, un circuito perfecto sería aquel que en general, claro, va a depender de la aplicación, pero en general va a ser aquel que no dejaría pasar ninguna frecuencia, ninguna señal hasta esta frecuencia, dejaría pasar esta señal a la frecuencia de resonancia
y a partir de ahí volvería a no dejar pasar ninguna más. Claro, eso se podría conseguir con un factor de calidad infinito, es decir, una resistencia cero. Vamos a ver ahora el caso en el que mantenemos constante la resistencia y lo que hacemos es variar la relación de L y C. Aquí ahora, como la resistencia es constante, a la frecuencia de resonancia la corriente será siempre la misma. Será la máxima determinada por el valor de esa resistencia que tenga el circuito. Sin embargo, vemos que los anchos de banda se pueden ir reduciendo a base de trabajar con esta relación. Cuanto mayor sea esta relación, más estrecho será el ancho de banda. Es decir, L3, C3, que es la mayor de las tres que hemos tomado como ejemplo, nos daría una curva más fina, esta que tenemos aquí, en forma de campana, que cualquiera de las otras dos. Como vemos, a valor máximo, tomamos las frecuencias de potencia a mitad y vemos que aquí tendríamos el ancho de banda 3 para esta relación, con lo cual es el ancho de banda más estrecho. A medida que vamos bajando el valor, es decir, L2C2, la curva se va ensanchando. Por lo tanto, se va ensanchando también el ancho de banda. Es decir, si nos fijamos, podemos hablar de que este circuito, aquellas magnitudes que tengan un ancho de banda 3, son las que hacen que el circuito sea más selectivo. Selecciona mejor la frecuencia que nos interesa. Y aquí en este caso, el circuito que tenga esa relación entre L y C mayor, también va a ser un circuito más selectivo. Es decir, me va a seleccionar mejor entre las frecuencias que yo deseo y me va a discriminar mejor las frecuencias que no se desean. En este caso, todo se basa o está centrado en la frecuencia de resonancia. Por lo tanto, cuanto más selectivo sea el circuito de la frecuencia de resonancia y rechace las frecuencias que están a los lados, más calidad tendrá el circuito. De hecho, tenemos el concepto de selectividad, con el cual, si nos damos cuenta, se utilizan exactamente los mismos parámetros que para el factor de calidad. Es decir, son sinónimos el factor de calidad y la selectividad, y vienen determinados por la misma expresión. Podemos decir que este circuito, con una resistencia R3, que es la más pequeña, será más selectivo que este mismo circuito con otra resistencia mayor, en este caso la R1, o en este caso, de aquí de la derecha, será más selectivo el circuito que tenga una relación de LC mayor respecto a otros valores.